Esta transmisión es gracias a los amigos de LatinBet, la casa de apuestas de los latinoamericanos en el mundo. Muy buenas noches amigos, ¿cómo están? Les saluda Mario Sánchez y en la noche de hoy vamos a hablar de un tema que a ustedes les encantan, que como siempre les digo, a mí me encanta, a todos les encanta. El mercado de fichajes que está que arde, una semana muy movida con varios anuncios oficiales, solemos ver llegadas de nuevos directores técnicos, anuncios de bajas, las altas por ahora son escasas, pero tengan por seguro que muy pronto van a estar llegando. Un cambio de directores técnicos sufrieron Caracas y Deportivo Táchira, justamente los dos equipos que nos representarán en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. Caracas salió de Noel San Vicente, Táchira salió de Juan Domingo Tolizano. De hecho, les puedo comentar, creo que en algún video también lo comenté, hay que aclarar que el tema Tolizano en Antofagasta, en principio, él no estaba tan seguro de llegar al fútbol chileno debido a que no dejaron que todo su cuerpo técnico se trasladase con él. Si se ponen a ver, de hecho, en el anuncio oficial de Antofagasta, solo dos asistentes, si no me equivoco, estarán acompañándolo y no su cuerpo técnico entero. Por lo tanto, él, en una muestra de fidelidad, por si así podemos llamarlo, decidió, digamos, retrasar esa firma para llegar a Antofagasta e incluso valorando la opción de seguir con el Deportivo Táchira. La cosa es que Jorge Silva no lo llamó, o por lo menos no lo llamó a tiempo, y eso hizo justamente que Juan Domingo Tolizano pusiera su firma y sea el nuevo director técnico de Antofagasta. Justamente un español es el que llega a Deportivo Táchira para reemplazarlo, Alex Payares, que ya conoce la plaza, que ya ha estado ahí, y de cierta forma, Estífano en Caracas cumple un rol similar, si bien no había dirigido el primer equipo de Caracas, es un lugar que perfectamente conoce, viene una travesía interesante en Colombia con este equipo que está acá, Águilas Doradas de Río Negro, estuvo en dos etapas allá. Recordemos que con Zulia le fue muy bien, sobre todo en la Copa Sudamericana, llegando a cuartos de final, siendo eliminados por Colón de Santa Fe. Y bueno, asumen un nuevo reto de forma bastante interesante, aunque con poco tiempo para poder planear lo que se viene, que es la Copa Libertadores. ¿Qué bajas y qué altas suenan para ambos equipos? Será muy interesante mirarlo. Comencemos con Caracas, el subcampeón de la Liga Fútbol 2021. Ya han anunciado dos bajas de forma oficial. Dos bajas que no sorprenden, dos bajas que se esperaban. Jairo Otero, delantero que lamentablemente ha estado lesionado eternamente, muy pocos partidos pudo disputar con el Caracas, y Javier Maldonado, un central que ha sido relegado en este equipo avileño debido al buen momento de Osío, de Kaki Rivera, incluso de Rosmel Villanueva, que casi siempre estuvieron por encima de él. ¿Qué otras bajas puede sufrir el Caracas? Se preguntarán. Baker Velázquez, el portero, no va a continuar en este equipo, no se le renovará contrato y por supuesto el reemplazo que se planea con respecto a Baker Velázquez es el regreso de Alain Baroja, que lo comentó en su momento mi amigo Elías López. Baker Velázquez, ¿para dónde puede ir? Aún no está definido, están tratando de mirar sus representantes si pueden conseguirle algo afuera, pero ya el Zamora, que será el nuevo equipo de Noel San Vicente, por si ustedes no sabían, ha manifestado interés en este portero. ¿Qué otro jugador se puede ir de Caracas? Es muy probable que también se vaya Jorge Echeverría. El volante 10 finaliza contrato con Caracas y es muy poco probable que se renueve. Obviamente con la intención de que él pueda concretar algo en el fútbol extranjero. ¿Qué otros refuerzos suenan para Caracas, además del mencionado Baroja? Pues bueno, hoy en mi cuenta de Twitter pude también agregar el tema de Carlos El Mono Suárez, que está muy cerca de cerrar con el Caracas en los próximos 2-3 días. Debería finiquitarse esta situación. Aún no está cerrado, pero negociaciones bastante adelantadas con Carlos el Mono Suárez, que viene de estar en el fútbol chileno con el Deportes Melipilla. Ha estado dos veces en Chile, recientemente con Melipilla, y antes en el Curicó Unido. Eso con Caracas. Esperemos pronto, obviamente, tener más información, pero por ahora podemos cerrar ese capítulo. Con Deportivo Táchira también se presenta el tema de que hay dos bajas oficiales que se anunciaron el día de hoy, al igual que las de Caracas. Lucas Gómez, Lucas Trejo, ambos argentinos, ambos del mismo agente, el delantero y el central extranjero de Táchira no siguen
para el próximo torneo, bajas también de cierta forma previsible. ¿Qué otras bajas puede presentar el Deportivo Táchira? Freddy Góndola. Es un hecho que el panameño Freddy Góndola no sigue con el aurinegro y tiene una posibilidad muy interesante en el fútbol chileno que podría concretarse brevemente. Por supuesto, vamos a estar al tanto de lo que suceda con el futuro de Freddy Góndola. Christopher Varela, el portero, también tiene algunas posibilidades en el fútbol extranjero que obviamente tienen una prioridad extra. Así que vamos a ver el tema también Christopher Varela. Y en Caracas, olvidé mencionar que hay algunos jugadores que pueden exportarse, sobre todo el que tiene más posibilidades de salir de esta forma es Richard Celis, el extremo que viene a hacer un gran torneo y creo que ya desde el año pasado pedía jugar en el fútbol extranjero. Es el jugador de Caracas que tiene más probabilidades de salir de esta forma. Obviamente habrá que esperar el tema Samson Aquinyola, el tema Exxon Castillo, que son otros jugadores con perfil de exportación, el mismo Eduardo Ferreira, y en el caso de Táchira ver lo de Gerson Ronaldo Chacón, Maurice Cova, el mismo Jesús Quintero, que a pesar de su juventud demostró ser un jugador muy interesante, pero en concreto podríamos decir que es eso. Para meter un equipito más en este balance del fútbol venezolano, hablemos del Deportivo La Guaira, que todo el mundo ha quedado sorprendido al ver la cantidad de bajas que ha anunciado el elenco naranja. De hecho, ya son 11 de forma oficial y entiendo, aún serán algunas más. Por mencionar algunas que recuerdo, Carlos Cerveño, Ronaldo Lucena, José Miguel Reyes, Francisco Pol, Darwin González, Henry Pernilla, Mario Santilli y Agnel Flores. Paremos de contar, pueden revisar en la cuenta de Instagram o de Twitter del Deportivo La Guaira para ver las 11 bajas exactas. Y hay otros que también podrían salir. Otro que me faltó mencionar, Adrián Martínez, que ojo, Adrián Martínez no está del todo claro si jugará finalmente en Always Ready, equipo que lo había, entre comillas, anunciado. No está tan claro. Está claro que sale de La Guaira, pero no está tan claro que finalmente llegue a Always Ready, equipo en donde jugó recientemente Robert Hernández. ¿Qué va a pasar con La Guaira? Van a apostar por juventud, jugadores jóvenes y se van a quedar algunos pilares del equipo. Arles Flores, por ejemplo, Joan Cumana, el lateral izquierdo, Kendry Silva, el lateral carrilero, serían tres jugadores que se quedarían de pronto. También la Mantilla podría quedarse, dependiendo de si concreta o no una oferta del extranjero. Obviamente van a contar también con los canteranos del equipo, por ejemplo, John Aramburu, Guillermo Marín, Carlos Rojas, serían también parte de este nuevo ciclo del Deportivo La Guaira, que como comenté en mi cuenta de Twitter, solo harían 2 o 3 refuerzos a lo mucho. Y uno de esos refuerzos muy probablemente va a ser el delantero argentino Sergio Unrein, que ya estuvo antes en Yaracuyanos, que estuvo antes en Zulia. En el torneo pasado hizo 5 goles en 20 partidos con Yaracuyanos y muy probablemente sea su nuevo delantero. ¿Qué más pasaría en La Guaira? Serían 2, 3 fichajes, pero también podrían regresar 2, 3 jugadores que estuvieron a préstamo el año pasado. Hay que recordar que el Deportivo La Guaira es el equipo venezolano que más préstamos hace al fútbol extranjero. De hecho, Rommel Ibarra, que estaba jugando en el fútbol de Armenia, muy probablemente va a regresar a este torneo para jugar con el Deportivo La Guaira. Giovanni Bolívar, el delantero que estuvo jugando en la filial de DC United, también es probable que regrese a La Guaira. Habían otros jugadores cedidos, pero esos son más complicados que regresan a La Guaira, caso José Balsa, caso Dar Luis Paz, caso Juan Carlos Azócar, Edwin Quero, Aitor López, pertenecen a la institución, pero no está muy claro que se queden allí. De hecho, lo más probable es que Ibarra y Bolívar sean los que se queden de los cedidos, más allá de los refuerzos que pueden traer, que como les comenté, uno de esos sería Sergio Unrein. Por lo menos están muy cerca de concretarse. Muchos preguntarán, ¿y qué pasa con el técnico? Sacan a los jugadores y el técnico, ¿qué? El técnico sigue. Daniel Faría sigue y de cierta forma me recuerda a lo que pasó con Monagas en el 2020, que tuvieron un torneo muy malo. En la burbuja salieron muchísimos jugadores y de mala forma, había mal ambiente en ese camerino y aún así mantuvieron a Johnny Ferreira y en 2021 el Monagas tuvo una gran temporada quedando tercero y estando muy cerca de llegar a la final del fútbol venezolano. Vamos a ver si La Guaira de cierta forma logra un efecto similar.
También otra cosa que quiero hablar y que es muy importante, es clave, es el tema de los venezolanos en el extranjero que están yendo, como se ha venido acostumbrando en los últimos años, de manera bastante frecuente al fútbol colombiano. Un fútbol que está mirando venezolanos. Yo he tenido oportunidad de hablar con varios scoutings y analistas de videos de equipos colombianos, por lo menos con 8, y todos son casi ya expertos de fútbol venezolano, tanto que las directivas les exigen consumir fútbol venezolano para a partir de allí poder ver qué jugadores podrían ser factibles para sus equipos. Envigado es uno de esos, que el año pasado logró traer a Tucaní José Hernández Chávez de Trujillanos y logró tener un rendimiento magnífico en este equipo, tanto así que pudieron venderlo al Deportivo Independiente Medellín, un equipo con más historia, con más grandeza, con mejores salarios, en donde seguramente tendrá oportunidades más interesantes Tucaní. Y a partir de eso, para este torneo, Envigado trae a 3 venezolanos. 3 venezolanos jugarán por lo menos en Envigado en este 2022 que ya se avecina. Uno de ellos ya fue anunciado oficialmente, José Barragán, delantero que estuvo en Jaguares de Córdoba y que ha militado en varios equipos, en varias canteras de equipos extranjeros. Con Jaguares es donde se ha visto mejor, más allá de momentos de irregularidad, y ahora tendrá la oportunidad de encontrarse nuevamente con Alberto Suárez, que fue su técnico en Jaguares y ahora está en Envigado. ¿Cuáles son los otros dos? Preguntarán. Bueno, Jesús Hernández, el delantero del Deportivo Lara, y Andrés Montero, extremo del Zamora, llegan libres y serán nuevos jugadores de Envigado. No han sido presentados oficialmente, pero ya el acuerdo está listo y el 3 de enero deben reportarse en Cali para iniciar la pretemporada de este equipo que hace vida en el departamento de Antioquia. Jaguares de Córdoba es quizás el equipo venezolano, el equipo colombiano, que más venezolanos ha fichado en los últimos 2-3 años. En el torneo pasado, por solo decirles algo, habían 5, entre los cuales estaban José Marrufo, que nos sigue, José Barragán, que se fue a Envigado, Eduardo Sosa, que está en proceso de venta para poder llegar al Millonario, sobre todo porque ya la oferta de Tolima parece que se cayó. Estaba también el jugador Luis Chiquillo, que aún continúa, y Diomar Díaz, que al igual que Marrufo, salieron del equipo. Es decir, ahora mismo Jaguares solo tiene 2 venezolanos, Luis Chiquillo y Eduardo Sosa, que más que probablemente saldrá de forma de venta debido a su gran torneo. Jaguares no se quiere quedar atrás y les puedo ya confirmar que traen a 3 venezolanos más. 3 venezolanos para cumplir con 5 o con 4, dependiendo de si queramos contar en estos momentos a Eduardo Sosa debido a su situación. Hoy en mi cuenta de Twitter les comenté el primero. Juan Castellanos, volante 10 del Deportivo Lara, será nuevo jugador de Jaguares de Córdoba. Está firmado un precontrato, debe viajar en los próximos días, faltan exámenes médicos, pero prácticamente todo está hecho con Jaguares de Córdoba. Los otros 2 venezolanos que llegan a Jaguares de Córdoba no tengo la autorización en estos momentos para compartirles sus nombres, pero tengan por seguro que muy pronto por mis redes sociales les voy a estar informando de cuáles son esos otros 2 venezolanos que llegan a Jaguares. Alianza Petrolera es un equipo que hace vida en Barrancabermeja, departamento de Santander, tierra calurosa y que no suele apostar mucho por jugadores venezolanos. Recuerdo cuando llegó allá Carlos Cermeño, creo que fue el último, y no le fue muy bien. Además de que le fue mal también en Dallas, y eso hizo que regresase a Venezuela. Pero en este 2022, Alianza Petrolera ha decidido apostar nuevamente por el talento venezolano y se traen a Rubén Rojas, Rubén el Morocho Rojas, jugador que hacía vida en el Deportivo Lara, tuvo un gran torneo y de esta forma tendrá su segunda oportunidad en el fútbol colombiano, recordando que ya tuvo un ciclo no muy positivo en el Atlético Bucaramanga. Otro fichaje de un equipo colombiano que les puedo confirmar es el de Daniel Linares, el lateral izquierdo, que también jugó como volante por izquierda en algunos partidos con Estudiantes de Mérida. Será nuevo jugador del Deportivo Pereira, equipo que viene a ser un campañón en el fútbol colombiano, subcampeón de Copa Colombia y estuvo entre los 8 mejores equipos en la Liga Colombiana. Se traen a Daniel Linares. Pero les cuento un poquito más de Pereira. En principio, también estuvieron interesados en Jesús Yendis, el lateral izquierdo de Hermanos Colmenares. Sin embargo, a pesar de que existía muchísimo interés de Pereira, Yendis decidió irse al fútbol de Islandia
a un equipo recién ascendido que va a jugar la primera división de Islandia. Además, Pereira estaba tras los pasos de Carlos Sosa, el volante que hizo vida en el Deportes Quindío la temporada pasada, hizo 2 goles allí, pero lamentablemente su equipo descendió, logró rescindir el contrato, Pereira estaba interesado en él, pero finalmente no se llegó a un acuerdo para que Carlos Sosa juegue en Pereira. Y más o menos por ahí podríamos ir cerrando con este vendaval de información. Hablamos un poquito de Caracas, de Táchira, de La Guaira y de estos jugadores que van a llegar a equipos colombianos que siempre son muy interesantes y movimientos que suelen ser muy positivos para ellos. Recuerden que si les gustó el video pueden darle like, pueden suscribirse al canal si no lo han hecho, pueden dejar un comentario si tienen alguna duda o alguna pregunta y yo con muchísimo gusto les estaré respondiendo. Nos vemos en otra ocasión, cuídense mucho, un abrazo, nos vemos. Hola amigos, ya está habilitado un link de PayPal para que puedan colaborarme los que quieran con alguna donación voluntaria. Recuerden, los que quieran lo hacen, los que no, no pasa absolutamente nada. Esto sería una forma de apoyar mi trabajo que hago con el fútbol venezolano y los venezolanos en el exterior, sobre todo en esta época tan complicada por el tema de la pandemia, por el COVID-19 que lamentablemente ha afectado nuestra economía. Todo sigue igual y el trabajo será igual. Un abrazo.